Hoy día vamos a explicar un poquito acerca de la siguiente práctica, que es de la cinética de fermentaciones. Entonces, esta práctica tiene como objetivo estudiar la cinética de fermentaciones de un cultivo por lotes, o sea, un cultivo batch, y para lo cual se va a tomar como ejemplo, digamos, la producción de biomasa. Entonces, lo que queremos en esta práctica es hacer un seguimiento a la reacción, ¿no? Y como modelo vamos a tomar la producción de biomasa, significa, digamos, el crecimiento, o sea, en este caso va a ser el crecimiento de las levaduras, de la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Entonces vamos a hacer el seguimiento a la fermentación y vamos a realizar la reproducción, la producción de biomasa. Bueno, esto de la biomasa, en este caso, la producción de las levaduras, había sido muy, muy importante, puesto que estas levaduras se utilizan obviamente para la elaboración del pan, para la elaboración de cerveza, pero también había tenido alguna importancia en la parte de alimento para animales, o sea, para las vacas, por ejemplo, se les da las levaduras y esto les sirve como un probiótico, ¿no? Entonces, hay mayor producción de leche, hay mayor producción de carne, inclusive, ¿no? Y también es un coadyuvante para la fertilización de suelos. O sea, se hace compost, se adiciona esta crema de levaduras y el tiempo de elaboración de compost se reduce. O sea que también había sido muy importante en esa parte de como coadyuvante en la elaboración de compost, ¿no? Algo muy, muy benéfico. Yo la verdad no sabía ese uso, digamos, de las levaduras en la parte de la fertilización y en la parte también de elaboración o más bien de alimento, ¿no? Para las vaquitas, ¿no? Entonces decíamos que vamos a hacer un seguimiento a la fermentación y en qué consiste este seguimiento. Lo que vamos a hacer es tomar datos del crecimiento microbiano en función del tiempo, ¿no? Entonces aquí graficamos concentración celular versus tiempo y lo que queremos encontrar es cómo varía la concentración, en este caso de las levaduras en función del tiempo, ¿no? También para hacer el seguimiento a la fermentación podemos hacer el seguimiento a la fuente de carbono o a un sustrato limitante, ¿no? Generalmente el sustrato limitante que se toma para hacer el seguimiento es la fuente de carbono. Entonces vamos a ver aquí el sustrato, cómo varía el sustrato en función del tiempo, ¿no? El sustrato tiene que ir disminuyendo en función del tiempo y la biomasa, la concentración de microorganismos, tiene que ir aumentando en función del tiempo. Si queremos hacer seguimiento a la fermentación, también podríamos ver, por ejemplo, cómo aumenta el producto, ¿no? Cómo aumenta el producto en función del tiempo. Aquí nuestro producto más bien son las levaduras, el crecimiento, la reproducción de los microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el reactivo, el material. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar como medio de cultivo, vamos a utilizar la melaza. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una preparación de la melaza en una práctica anterior? Entonces, como fuente de carbono, vamos a utilizar la melaza. Habíamos dicho que la melaza es un residuo de una industria azucarera. Y bueno, entonces, más o menos que la melaza tiene un costo bajo, ¿no? Costo bajo y todavía tiene carga orgánica, o sea, tiene azúcares y eso es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la melacita y vamos a utilizar la levadura
que tenemos más a mano, la levadura de panificación, en este caso la levadura fresca, la Fleischmann, ¿no? Podemos utilizar también la levadura seca, pero bueno, en este caso la levadura fresca está un poquito más activa, ¿no? En cambio la levadura seca está un poquito más desactivada. Además de estas fuentes de carbono, que serían, digamos, la melaza, los azúcares de la melaza, también se utilizan otras fuentes, ¿no? O sea, fuentes de nitrógeno, sales minerales, algunas fuentes de fósforo, ¿no? Cloruro de calcio, ácido cítrico que nos va a servir para regular el pH y, bueno, agua destilada, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a preparar el medio de cultivo. Pero a ver, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Inicialmente, preparar el medio de cultivo sólido indicado por el docente en tubos de ensayo con tapa de rosca. Entonces, en algún caso podríamos haber hecho el aislamiento del microorganismo. Bueno, ahora no vamos a hacer el aislamiento, ya habíamos hecho, ya sabemos cómo hacer el aislamiento. Y bueno, si hubiéramos hecho este aislamiento, hubiéramos tenido las levaduras en cajitas Petri, ¿no? Y para hacer la reproducción de estas levaduras, hubiéramos utilizado este medio de cultivo sólido. Como es una levadura, generalmente podíamos utilizar el agar saburó, el agar patata dextrosa, ¿no? Entonces, ahí de la cajita Petri podríamos haber sembrado en los tubos de ensayo conteniendo el medio sólido. Sembrar el microorganismo en los tubos de ensayo, incubar por 3 a 5 días a la temperatura óptima, ¿no? La temperatura óptima para este caso, para las levaduras Saccharomyces cerevisiae, es de 28 a 30 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es haciendo que haya mayor crecimiento microbiano. Y si hubiéramos aislado, también hubiéramos tenido en tubitos de ensayo para mantener la cepa, ¿no? Bueno, eso ya habíamos hecho en una práctica anterior. En este caso, se hubiera hecho con las levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, pero bueno, esa parte ya habíamos hecho en la anterior, una de las clases, uno de los laboratorios ya realizado. Ahora dice en el procedimiento, realizar el diseño de medio de cultivo para la proliferación de la levadura Saccharomyces cerevisiae, una fermentación aerobia, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de realizar el diseño del medio de cultivo? Si nosotros queremos hacer la proliferación de algunos microorganismos, nosotros en los libros de microbiología, en los libros de ingeniería bioquímica, encontramos ya medios diseñados, ¿no? Ya nos dicen, utilice, por ejemplo, glucosa, 35 gramos por litro, agar, 20 gramos por litro, fosfato de ácido de sodio, 3.5 gramos por litro, etcétera, ¿no? O sea, ya está, digamos, diseñado el medio. Y bueno, no solo los medios sólidos, sino también los medios líquidos. Pero, ¿será que esos medios líquidos podemos utilizar, digamos, para la proliferación ¿qué se llama? En reactores, digamos, de 1000 litros. ¿Será que podemos hacer eso? ¿O será que también podríamos diseñar el medio de cultivo? En este caso vamos a utilizar melaza, ¿no? Como fuente de carbono. Pero también tenemos que saber cuánto de sulfato de amonio, cuánto de sulfato de magnesio, cuánto de fosfato, cuánto de cloruro de calcio vamos a utilizar, ¿no? Entonces, y realmente esto tiene que estar bien calculado, porque no nos conviene, digamos, que en el efluente, después de hacer la proliferación de las levaduras, no nos conviene que haya concentraciones altas, por ejemplo, de la fuente de carbono. ¿Qué tal si aquí estamos haciendo un seguimiento a la fuente de carbono, que puede ser glucosa? Aquí inicialmente la concentración se mantiene constante y en el tiempo la concentración tiene que ser realmente baja. O sea, en el efluente no tenemos que botar, digamos, glucosas o
o algunas sales en el efluente, ¿no? Más bien tendría que esto ser tendiendo a cero, ¿no? Pero ¿qué tal si tal vez nuestra fuente de carbono después de un tiempo tiene una concentración todavía alta y así la estamos desechando? Eso significa que le hemos dado mucha cantidad de alimento al microorganismo y el microorganismo no puede degradar tanto, o tal vez tendríamos que dejar más tiempo, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos que calcular realmente cuánto de estas sales, cuánto de carbono, cuánto de fósforo tenemos que adicionarle al medio de cultivo, ¿no? Esto lo podríamos asemejar, por ejemplo, a ver, si yo quiero hacer una parrillada, ¿no? Quiero hacer una parrillada y les invito a ustedes a mi casa, entonces tendré que ver, a ver, cuántos estudiantes son en ingeniería bioquímica. Según las listas son 11 estudiantes, ¿no? Entonces yo tengo que comprar la carne, tengo que comprar, digamos, los chorizos, etcétera, como para 11, digamos, 13, ya con mi persona, mi hijo, no sé, alguien, ¿no? Entonces, digamos 15, ya para 15 personas, ¿no? Para 15 personas yo tengo que ver cuánta carne voy a utilizar, cuánta lechuga, choclos, chorizos, etcétera, ¿no? No puedo, si son 15 las personas que van a asistir, yo no puedo comprar, digamos, para 10 o para 30, ¿no? Entonces tiene que ser la cantidad necesaria, suficiente de los alimentos, en este caso de las sales, para dar como alimento, en este caso, a las levaduras, ¿no? Ahora, entonces, tenemos que ver cómo se hace este diseño del medio de cultivo. No sé, tal vez, bueno, ya han visto eso en teoría. ¿Han visto ya diseños de medios de cultivo en teoría? ¿Cómo es, Alejandra? Inge, estamos empezando recién, en la anterior clase empezamos con los reactores para las fermentaciones. Ah, ya. Entonces, a ver, veremos un poquito acerca de esto de los diseños. Lo vamos a ver hacer un poquito rápido para que, porque si no nos va a tomar toda la clase. A ver. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es la formulación de medios de cultivo. ¿Sí? Vamos a ver la formulación de estos medios de cultivo. Entonces, habíamos dicho que lo que queremos en esta práctica es hacer la cinética, ¿no? Ver, digamos, cómo aumenta la concentración celular en función del tiempo, cómo disminuye la concentración de sustrato en función del tiempo, ¿no? Pero primero, antes de hacer esto de la cinética, tenemos que ver el diseño del medio, ¿no? La formulación de los medios de cultivo. Entonces, un medio de cultivo es necesario que cumpla con todos los requerimientos nutricionales, o sea, tiene que haber fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fósforo, sales minerales, algunas vitaminas inclusive, ¿no? Necesarios para el buen crecimiento del microorganismo. Que este medio de cultivo esté biodisponible en materia prima obtenida como subproducto de algún otro proceso. O sea, es preferible tener un medio de cultivo que en realidad sea su producto. Así el costo va a ser un poquito más barato, ¿no? Sea abundante en el mercado y bajo costo de producción. Principalmente que sea bajo costo de producción. Además, habíamos dicho que el pretratamiento, digamos, sea lo más sencillo posible, ¿no? Sea lo más sencillo. Porque tal vez si hacemos utilizamos residuos de quinoa, el pretratamiento va a ser muy costoso y a la larga el medio de cultivo va a ser muy caro, ¿no? Entonces también eso habíamos dicho, que el pretratamiento sea lo más simple y lo más barato posible. Bueno, acerca de los requerimientos nutricionales, este medio de cultivo obviamente tiene que tener agua, siempre, ¿no? Si no hay agua, no hay vida,
¿no? Entonces, obviamente, tiene que tener agua. La actividad de agua tiene que ser en relación al microorganismo. Generalmente los microorganismos requieren desde 0,7, 0,9 de actividad de agua, ¿no? También este medio de cultivo debe tener fuentes de carbono, nitrógeno, y estas fuentes de carbono generalmente son también fuentes de energía, ¿no? Requieren energía para que haya reproducción celular. Entre los macronutrientes tienen que tener fósforo, azufre, potasio y magnesio. Entonces, nosotros también, igual que los microorganismos, necesitamos macronutrientes y micronutrientes. Por ejemplo, necesitamos fósforo, necesitamos calcio nosotros para la formación de nuestros huesos, necesitamos nitrógeno para la formación de proteínas. Igual como nosotros necesitamos estas fuentes, también los microorganismos requieren de estos macronutrientes y de estos micronutrientes, ¿no? Entre los micronutrientes se requiere para los microorganismos calcio, hierro, manganeso, zinc, cobre, cobalto, molibdeno, ¿no? Que inclusive se requieren concentraciones pequeñas, ¿no? Inclusive pueden ser trazas, pero igual el microorganismo requiere estos micronutrientes, ¿no? Nosotros también requerimos, por ejemplo, cobre, necesitamos zinc, ¿no? Ahora con esto del coronavirus, nos están diciendo, tiene que consumir zinc, ¿no? Para aumentar, ¿qué se llaman? Nuestras defensas, ¿no? Bueno, también nos dicen que deberíamos consumir vitaminas, vitamina D, vitamina C. Igual los microorganismos requieren vitaminas, ¿no? Principalmente del complejo B. Estas vitaminas del complejo B lo que hacen es que haya mayor aprovechamiento del carbono, ¿no? Y haya mayor reproducción del microorganismo. Igual cuando nosotros consumimos vitaminas del complejo B, por ejemplo, a veces nos dicen, tiene que consumir vitaminas del complejo B. Consumimos complejo B y parece más hambre, o sea, nuestro cuerpo aprovecha mejor los carbohidratos y tendemos a engordar, ¿no? Entonces así los microorganismos también requieren estas vitaminas. Entonces, el crecimiento, la reproducción de los microorganismos depende de estos componentes, ¿no? Si hay algún sustrato limitante, por ejemplo, nitrógeno, el microorganismo va a reproducirse, va a crecer, pero está limitado, digamos, por alguna fuente, ¿no? Entonces, en el medio de cultivo no tiene que faltar ningún nutriente y tampoco tiene que tener compuestos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, si hay mercurio, por ejemplo, el mercurio, estos metales pesados van a inhibir el crecimiento. No solamente tenemos que ver que haya estas fuentes, sino también tenemos que ver que no haya compuestos tóxicos, ¿no? Porque los tóxicos, metales pesados, plomo, por ejemplo, va a inhibir el crecimiento del microorganismo. Este plomo, el mercurio, lo que va a hacer es va a inhibir, va a desnaturalizar las enzimas, las proteínas que tiene el microorganismo, ¿no? Entonces también, aparte de estos nutrientes, tenemos que ver que no haya compuestos tóxicos. Entonces los microorganismos requieren vitaminas, requieren agua, carbón, que el carbón está ligado a la fuente de energía, nitrógeno, elementos minerales, vitaminas, dependiendo si es aerobio o anaerobio, requiere oxígeno y siempre requiere agua, ¿no? Los que más requieren agua son las bacterias, los que menos requieren agua son los mohos, ¿no? Pero igual tiene que tener una cierta cantidad de agua para la reproducción del microorganismo. Entonces ya hemos dicho que requiere macroelementos y microelementos que también se los denomina oligoelementos, ¿no? O sea, pequeñas cantidades de hierro, de zinc,
que a veces inclusive están como contaminantes, por ejemplo, en el agua, ¿no? Son tan pequeñas, es tan pequeña la cantidad de estos microelementos que a veces está como algunos compuestos trazas en el agua, ¿no? Finalmente, las necesidades de carbono, hidrógeno, oxígeno suelen cubrirse simultáneamente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una glucosa, en la glucosa hay carbón, hay hidrógeno y hay oxígeno. Si es almidón, hay carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Va a depender de nuestra fuente. Pero también no solamente depende de, yo digo, bueno, requiere carbón, hidrógeno y oxígeno, ya le daré celulosa. Tampoco, ¿no? Porque la celulosa es una macromolécula que muchos de los microorganismos no van a poder degradar estas macromoléculas. Entonces, lo que más requiere, digamos, el microorganismo son fuentes de carbono, por ejemplo, que sean más bien de peso molecular bajo. Si la fuente de carbono es peso molecular muy alto, a veces el microorganismo no tiene las enzimas como para degradar estas fuentes, ¿no? Entonces, prefieren, digamos, si les damos a escoger a un microorganismo entre almidón y glucosa, prefiere glucosa, ¿no? Es más simple. O en algunos casos, definitivamente, si le doy celulosa, en algunos microorganismos no pueden degradar la celulosa, no va a poder consumir, aunque yo le dé en cantidades grandes, ¿no? No va a poder consumir. Ya, entonces, el carbón, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo son componentes de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Y que se requiere en cantidades de gramos por litro. Los microorganismos requieren, digamos, nitrógeno para formar muchas de las proteínas, muchas de las enzimas, ¿no? Y este nitrógeno generalmente se encuentra en las células en forma reducida como grupos amino y sulfidrilo, pero también pueden asimilar en forma oxidada, como sulfatos, nitratos, peptonas, cisteína también, ¿no? Entonces yo le puedo dar un sulfato de amonio, por ejemplo, como fuente de nitrógeno, ¿no? Puedo darle algún nitrato, pero va a depender también del microorganismo, ¿no? Algunos microorganismos no pueden degradar los nitratos. Hay microorganismos nitrificantes que sí pueden aprovechar los nitratos como fuente de nitrógeno. Peptonas principalmente de bajo peso molecular, ¿no? Y principalmente darle aminoácidos, ¿no? Aminoácidos, pero bueno, los aminoácidos son algo caros, entonces es preferible darle como sulfatos de amonio, por ejemplo, ¿no? Sulfatos de amonio. Entonces hay algunos requerimientos de nitrógeno, fósforo y azufre que se debe incorporar al medio de cultivo. ¿Para qué es necesario el nitrógeno? Para sintetizar aminoácidos, purinas, pirimidinas, algunos carbohidratos y lípidos. Entonces, el nitrógeno, el microorganismo aprovecha para la formación de las purinas, ¿no? De la adenina y la guanina. Y de las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo, que van a ir a formar parte del ARN y del ADN de los microorganismos. También requiere fósforo, que está presente en algunos ácidos nucleicos o en los fosfolípidos. Generalmente está más el fósforo en los fosfolípidos, que van a ir a formar parte de la membrana celular, ¿no? La membrana celular está compuesta principalmente por fosfolípidos, ¿no? Y bueno, también requiere el fósforo para los nucleótidos, como el ATP, como fuente de energía, ¿no? O algunos cofactores que requiere algunas enzimas, cofactores que van a ser parte de algunas enzimas
que van a acelerar algunas reacciones, ¿no? en el microorganismo. El azufre es necesario para formar algunos aminoácidos, como por ejemplo la cisteína y la metionina. Entonces también para la formación de muchas proteínas se requiere el azufre, ¿no? El azufre que está presente en estos aminoácidos azufrados. Cisteína, metionina, cistina, ¿no? Entonces, el microorganismo requiere estas fuentes, ¿no? De nitrógeno, fósforo, azufre. Y también microelementos u oligoelementos, ¿no? Que van a ser, se requieren concentraciones bajas, ¿no? Zinc, cobalto, molibdeno, níquel, cobre, que se requiere en microgramos. Y generalmente estos microelementos van a ir a formar parte de algunas enzimas, o sea, van a servir como cofactores, ¿no? Como cofactores en algunas enzimas. Y también factores de crecimiento, principalmente las vitaminas. Las vitaminas van a servir como coenzimas, coenzimas también en algunas enzimas, ¿no? Entonces, estos cofactores o estos factores de crecimiento, el microorganismo no es capaz de sintetizar. O sea que nosotros tenemos que darles estas que se llama vitaminas principalmente, ¿no? Y bueno, ahora, en realidad, ¿qué requiere el microorganismo? Uno diría, ¿y ahora qué requiere? Bueno, tengo que diseñar mi medio, pero ni siquiera sé qué requiere. El requerimiento está en función de la composición del microorganismo, así como nosotros, ¿no? O sea, ¿de qué deberíamos alimentarnos? Tendríamos que ver cuál es la composición de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, bueno, está compuesto por huesos. Los huesos están compuestos por calcio, por fósforo. Entonces, como nuestros huesos están compuestos por calcio, necesitamos pues fuentes de calcio. Pero bueno, nuestros huesos ya están formados, uno diría, ¿no? ¿Y para qué ya calcio? Porque hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste y requerimos el calcio, requerimos el fósforo. Entonces, también uno tendría que ver cuál es la composición de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto por 65% de agua, entonces también requerimos agua. Está compuesta, o sea, nuestra piel son proteínas, y nuestras enzimas son proteínas, entonces requeriremos nitrógeno, ¿no? Entonces, igual que nosotros deberíamos hacer, la verdad, deberíamos hacer un diseño de qué es lo que qué deberíamos comer, este diseño estaría en función a la composición, digamos, de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, tal vez los médicos harán eso, pero nosotros, bueno, hacemos en los microorganismos. ¿Cuál es la composición típica de bacterias, levaduras y mohos? Y dependiendo de la composición, el microorganismo requerirá esos compuestos que van a ir a formar parte del microorganismo, ¿no? Aquí tenemos una composición típica de compuestos orgánicos e inorgánicos de los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos para bacterias, para levaduras y para hongos. El carbono, en promedio, la bacteria, o sea, en base seca, tiene un 48% de carbono. Está formada por 48% de carbono. Igual las levaduras, igual los hongos. Vean, ¿no? O sea, el promedio es el mismo. En nitrógeno, la bacteria, la composición de la bacteria es de 12.5, para levadura 7.5 y para hongo 6. O sea que la bacteria requiere mayor cantidad de fuentes de nitrógeno, ¿no? Y si nosotros consumimos, por ejemplo, las levaduras tienen también alto contenido en nitrógeno que en realidad está como proteínas, ¿no? Entonces, si vemos como proteínas,
las bacterias tienen mayor contenido de proteínas, las levaduras 40% y los hongos 32%. O sea, los hongos tienen menor cantidad de proteínas, ¿no? Y así sucesivamente los carbohidratos, los lípidos, vean los lípidos, casi el contenido es similar, ¿no? 7, 8, 8. En ácidos nucleicos, las bacterias tienen más, las levaduras menos y los hongos menos, ¿no? En cenizas. ¿Qué es esto de las cenizas? Las cenizas son más bien los minerales, ¿no? Si vemos aquí, fósforo, 2 a 3 gramos por 100 gramos en peso seco, las bacterias. Los hongos menos y las levaduras poquito menos, ¿no? Entonces también los microorganismos requieren azufre, potasio, pero vean ustedes que en cantidades bien pequeñas, ¿no? O sea, en cantidades bien pequeñas, porque en su cuerpo, en su estructura de los microorganismos, la cantidad de manganeso, por ejemplo, es mínima, ¿no? Molibdeno, así trazas, ¿no? Las levaduras. Entonces, habíamos dicho, estamos viendo esto de la composición, porque viendo la composición típica de estos microorganismos, sabemos qué más o menos requiere el microorganismo, ¿no? Bueno, si tenemos un sustrato, y ahora sí hablamos de los sustratos, fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera, estos sustratos requiere el microorganismo tanto para el crecimiento celular, o sea, para su cuerpo, digamos, el cuerpito de la célula, para la mantención, o sea, para la reproducción y también para la formación de productos. En algunos casos hay un producto, en otros casos hay un producto mayoritario y otros productos que se forman en menor proporción. Entonces, estos sustratos, estas fuentes nos van a servir para el crecimiento celular, para la reproducción, para la mantención del microorganismo y también para la formación de productos, ¿no? Bueno, ya sabemos que es sustrato, compuestos que son consumidos a partir del medio como resultado del crecimiento celular o formación del producto, ¿no? Y el producto, compuesto químico, diferente de material celular que es liberado al medio. Entonces, aquí tenemos las fuentes de carbono, si este es el microorganismo, si en este caso es el hongo, por ejemplo, es la levadura, requiere fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, oxígeno, ¿no? Macronutrientes, fósforo, azufre, potasio, magnesio, micronutrientes, factores de crecimiento. ¿Y para qué? ¿Para qué requiere? Para la producción de biomasa, para la reproducción o para la formación de producto, o tal vez para productos del metabolismo energético, ¿no? Producción de CO2, por ejemplo, para, a veces son reacciones que más bien liberan calor, ¿no? Entonces va a depender, digamos, del microorganismo y ver qué productos se obtienen, ¿no? Hay también factores que limitan la formulación de medios de cultivo. Algunos elementos del sustrato liberados como productos no asimilados a material celular. A veces, por ejemplo, si estamos en una fermentación alcohólica, por ejemplo, una fermentación alcohólica, bueno, la levadura va a formar alcohol, pero a veces la concentración de alcohol ya generado va más bien inhibir el crecimiento, ¿no? O sea, no puedo decir que yo le doy más azúcares y va a formar más alcohol, ¿no? Porque también hay una inhibición por producto. O a veces le doy en mucha cantidad de azúcares. Uno dice, ya, más azúcares, va a haber más crecimiento celular. No, porque si le doy mucha cantidad de azúcares, la actividad de agua del medio va a ser muy reducida y va a haber una inhibición por sustrato.
la actividad de agua va a ser muy baja y bueno, tampoco va a haber crecimiento. Entonces tengo que darle la cantidad exacta, ¿no? Al microorganismo. Puede haber una inhibición por producto. A ver, por ejemplo, estoy elaborando, a ver, yogur, ¿no? Elaborando yogur. Las bacterias van a producir ácido láctico, pero tal vez también van a producir tanto ácido láctico, va a bajar mucho el pH y el pH mismo va a inhibir que haya crecimiento de estas bacterias, ¿no? Entonces puede haber una inhibición por producto, puede haber una inhibición por sustrato. Le doy gran cantidad de azúcares que también la actividad de agua del medio va a ser muy reducida y va a haber mucha presión osmótica y no va a haber crecimiento microbiano, ¿no? Bueno, para la formulación, o sea, en realidad yo quiero saber cuánto de fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo tengo que adicionar en el medio de cultivo, ¿no? Entonces, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, otros requerimientos, macronutrientes, micronutrientes, agua, por ejemplo, lo que va a causar es que va a haber crecimiento celular, crecimiento, biomasa, va a haber formación de productos, puede haber formación de CO2, agua y también pueden liberar calor, ¿no? A veces uno piensa que esta liberación de calor, o sea, que no hay liberación de calor, ¿no? Aparentemente, cuando nosotros hemos hecho alguna fermentación, como hacemos en cantidades pequeñas, no notamos que haya liberación de calor. Pero cuando se hace en cantidades mayores, ya uno puede ver que hay liberación de calor, ¿no? Entonces, lo que uno también tiene que ver es mantener las condiciones ambientales adecuadas. No es solo darle, digamos, los nutrientes, sino también le tenemos que dar las condiciones ambientales, ¿no? Temperatura, pH, a ver, ¿qué más? Tal vez requieren, bueno, oxígeno, ¿no? Entonces, también tenemos que ver esos factores, ¿no? Factores ambientales adecuados, no solo medios de cultivo, sino factores ambientales adecuados. Ahora, esta formulación de medios de cultivo consiste en la formulación cuantitativa del medio, tomando en cuenta todos los elementos o nutrientes requeridos, ¿no? O sea, formulación cuantitativa. ¿Cuánto de fuentes de nitrógeno? ¿Cuánto de fuente de calcio? No sé, ¿no? Ahora, pero en general, digamos, los macronutrientes son los que controlan la velocidad de crecimiento, ¿no? Los macronutrientes. Pero si hay alguna una falta de alguna fuente micronutriente, también va a decelerar, digamos, va a hacer que el crecimiento microbiano no sea tan adecuado, ¿no? Entonces, primero deberíamos hacer una formulación cualitativa y luego cuantitativa. Para hacer el diseño cualitativo, tendríamos que ver qué tipo de microorganismos son. ¿Son heterótrofos o son autótrofos? Si nos acordamos de los heterótrofos, son aquellos que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Y los autótrofos son organismos capaces de sintetizar sus metabolitos a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? O sea, toman la fuente de carbono como CO2, pero después todas son las sustancias inorgánicas. En cambio, los heterótrofos son más bien, requieren compuestos orgánicos. Entonces tendríamos que ver si son heterótrofos o son autótrofos. Si son heterótrofos, requieren compuestos orgánicos. Si son autótrofos, requieren como fuente de carbón el CO2, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otras sales. Entonces, eso primero tenemos que ver qué microorganismo queremos que se reproduzca, ¿no? Para ver qué alimento le tenemos que dar, qué fuentes, ¿no? De carbono, de azufre, de potasio, etc. Bueno, otros datos necesarios para formular el medio de cultivo, aparte, digamos, de la composición, es el coeficiente de rendimiento del sustrato.
¿no? Este coeficiente de rendimiento del sustrato, denominado Y, o sea, YPS, por ejemplo, es un rendimiento, ¿no? El YPS es la cantidad de producto formado por cantidad de sustrato utilizado. En nuestro caso, por ejemplo, si estamos haciendo una parrillada, yo tendría que preguntarme primero cuánto de carne consume cada persona. ¿Cuánto crees, Miguel? ¿Cuánto debería yo comprar, digamos, de carne por persona? O sea, tengo que decir, no puedo decir, ya, entonces voy a, ¿qué se llama? Invitar a 15, vamos a hacer 15 personas, pero a ver entonces cuánto de carne compro, ¿no? La cantidad de carne estará en función a ver cuánto puede comer una persona. ¿Cuánto piensan, muchachos? ¿Qué opinas, Diana? ¿O quién tiene más experiencia en esto de las parrilladas? Dije, es que depende mucho. Hay personas que comen más, hay personas que comen menos. Pero un promedio. Más o menos 1 kilo por persona. 1 kilo, da Miguel. Harto, Da, ¿no? pues. Harto. ¿Qué opinas, Alejandra? Dije, en mi casa generalmente cuando hacen parrillada traen más de 1 kilo por cabeza porque tengo muchos hermanos y ellos comen harto. Sí, harto, ¿no? Harto. Bueno, ¿no? Entonces va a depender, digamos, ya. Entonces, para no quedarnos cortos, ya diré ya 1 kilo por persona, ¿no? En carne, digamos, me parece mucho, pero bueno, dicen 1 kilo por persona. Entonces tendré que saber cuánto de carne voy a comprar, ¿no? A ver, papas, a ver cuántas papas por persona, a ver, arroz, cuánto de arroz por persona. Entonces tendré que saber, lo primero, cuánto consume en promedio, digamos, una persona. Y tal vez no me tengo que quedar corta. ¿Qué tal si, qué se llama, he comprado muy poca carne, ¿no? Entonces van a quedar ese va a ser como un sustrato limitante, ¿no? Entonces, como la carne cuesta más, entonces tendrá que estar bien medida, digamos, ¿no? Y arroz, ya puedo hacer harto arroz como para que ya se llenen con el arroz, papas, choclos, lechugas, ensaladas, tomates, no sé, ¿no? Entonces, como sustrato limitante podríamos poner la carne, ¿no? Que es, digamos, lo más caro, ¿no? Podría ser. Y lo otro podría poner en exceso, digamos, ¿no? Igual también para los microorganismos se puede tomar como un sustrato limitante, digamos, la fuente de carbono, ¿no? Puede ser. Aparte del rendimiento, tendré que saber, ya habíamos dicho, la composición química del microorganismo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de eso. Tendré que saber qué requiere el microorganismo. Para saber qué requiere, tendré que ver la composición química del microorganismo, ¿no? Si yo quiero hacer un seguimiento a una reacción, digamos, química, tendré que ver, digamos, un poco acerca de los reactivos y de los productos, ¿no? Entonces, aquí los reactivos, a ver, digamos, puede ser glucosa, oxígeno. Aquí tendré que tener algún producto, etanol, no sé, ¿no? Para una reacción química. Pero en una reacción donde intervienen microorganismos, aquí puedo poner, digamos, glucosa, puedo poner oxígeno, ya estoy midiendo eso. Puedo poner fuente de nitrógeno, ¿no? Puedo poner una fuente de fósforo. Pero ahora ahí va a haber una reproducción de microorganismos. Y ahora esto, ¿cómo puedo, para hacer un balance? Ahora el microorganismo es el crecimiento microbiano,
microorganismo tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero ¿cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, cuánto es D? O si se tiene algunos productos, tal vez de los productos sí puedo saber, pero del microorganismo, ¿será que puedo saber esta composición, digamos, en el microorganismo? Tendría que tener, ¿no? Para decir, bueno, ya tanto de glucosa le pongo, tanto de fósforo, tanto de nitrógeno, ¿no? Pero tendría que saber cuál es la composición, la fórmula condensada del microorganismo, ¿no? Que bueno, antiguamente no se sabía, pero ahora ya se tiene algunos datos de composición celular, ¿no? Una composición típica, por ejemplo, para bacterias es esta: C053, N012, oxígeno 019, hidrógeno. Para las levaduras es esto, ¿no? Ya más bien que se tiene, digamos, según las investigaciones, se tiene, digamos, esta fórmula condensada para bacterias, para las levaduras, para los mohos, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, la fórmula condensada del microorganismo, tal vez tendría que hacer un balance de materia, ¿no? En carbono, por ejemplo, aquí, carbono, aquí tengo A en el primer lado de la reacción, en el siguiente, como productos tengo 1 y tengo D, ¿no? O sea, para cada uno tendré que hacer, digamos, el balance para al final tener cuánto de biomasa voy a obtener, ¿no? Pero bueno, a veces eso se complica un poquito, ¿no? Aquí está, por ejemplo, de la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? En medio de cultivo de glucosa con oxígeno, fuente de nitro, pero aquí falta la fuente de fósforo, los micronutrientes, ¿no? Es un poquito más complicado obtener este dato, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, el rendimiento teórico, pero también puedo obtener un rendimiento práctico, ¿no? El rendimiento práctico. Entonces, aquí definimos el rendimiento de crecimiento. Un rendimiento que denominamos Y se define como la relación entre el producto obtenido y el sustrato consumido, ¿no? ¿Cuánto de producto? Si el producto es microorganismos, por ejemplo, quiero la reproducción de microorganismos, el producto va a ser el crecimiento celular, ¿no? Entonces tengo que saber cuánto de biomasa se produce dependiendo de un sustrato consumido. Así como habíamos dicho, cuánto de carne come, digamos, una persona en una parrillada, aquí tendría que ver cuánto de un sustrato que se llama necesito para un crecimiento, para la reproducción, digamos, del microorganismo, ¿no? Aquí tengo para un producto. YPS sería la cantidad de producto formado según la cantidad de sustrato consumido. Por ejemplo, en una fermentación alcohólica, ¿cuánto de glucosa necesita para que forme una cierta cantidad de etanol, por ejemplo, ¿no? Entonces tendré que saber estos rendimientos. Rendimiento celular, rendimiento por producto, ¿no? Eso tendría que saber. Ahora, bueno, si vemos nuestro objetivo es la producción de biomasa, vamos a utilizar este rendimiento, el YXS, que sería la cantidad de biomasa producida según el sustrato consumido, ¿no? Según el sustrato consumido. A ver, esto lo vamos a ver después. Entonces, eso es lo que yo requiero, ¿no? El rendimiento ideal. ¿Cuánto de biomasa se va a formar dependiendo de una cantidad de sustrato, ¿no? Entonces vuelvo a escribir las unidades, serían gramos de microorganismos por gramos de sustrato. Pero ¿qué tal si yo multiplico esto por porcentaje de carbono y porcentaje de carbono? O sea, multiplico y divido sobre porcentaje de carbono. Entonces, al hacer esta multiplicación y división, no altero el rendimiento, ¿no? Pero, a ver, el porcentaje de carbono por gramo de sustrato,
sería el porcentaje de carbono en el sustrato. Y el porcentaje de carbono sobre gramo, masa de microorganismo, sería el porcentaje de carbono en microorganismo, ¿no? Entonces, haciendo este artificio, veo que el rendimiento, en realidad, por ejemplo, si estoy con la fuente de carbono, va a ser el porcentaje de carbono en sustrato sobre el porcentaje de carbono en microorganismo. Así puedo calcular el rendimiento, el YXS, ¿no? Porcentaje de carbono en sustrato, porcentaje de carbono en microorganismo. O sea, está fácil, ¿no? Algo que medio que no sabía cómo era. Ya con este artificio puedo saber cómo puedo calcular el porcentaje de carbono en sustrato, en este caso la fuente de carbono, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo con la fuente de carbono, también puedo hacer con la fuente de nitrógeno, ¿no? Fuente de fósforo, etc. Entonces aquí el IXS sería el porcentaje de carbono en sustrato sobre el porcentaje de carbono en microorganismo. Y bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? El sustrato, aquí el sustrato, porque aquí tengo sustrato, ¿no? Pero ese sustrato no solamente me va a servir para la reproducción de biomasa, me va a servir para el mantenimiento y para la formación de productos, ¿no? Nosotros nos alimentamos no solamente, bueno, dependiendo de la edad, bueno, no solamente nos alimentamos para la reproducción, ¿no? Para tener hijos, sino para el mantenimiento, ¿no? Para el mantenimiento, o sea, ahora nos alimentamos para no enfermarnos, para estar bien, y bueno, todos los días requerimos alimento, ¿no? Y bueno, también en nuestro cuerpo hay formación de productos, formación de proteínas, que se llama, o nuestros órganos, ¿no? Que todavía a veces se desgastan y hay una reparación, ¿no? Entonces también para la formación de productos, ¿no? Bueno, entonces si nosotros dijéramos que el sustrato, tengo una cantidad de sustrato, será una fracción que requiero para la reproducción de biomasa, será una fracción que requiero para el mantenimiento, será una fracción que requiero para la formación de productos, ¿no? Es una fracción. Entonces, por ejemplo, para una fermentación aerobia, donde hay crecimiento celular, por ejemplo, la fracción es un 60%. ¿No? Entonces, el rendimiento real, el Y real, es un 60% del Y ideal. O sea, el 60% del sustrato voy a utilizar para la reproducción celular en una fermentación aerobia. Si es una fermentación anaerobia, para el crecimiento celular, yo solamente voy a requerir el 10%. Y el otro 90% va a ser para la formación, para la producción de metabolitos y mantenimiento celular, ¿no? Entonces, en una fermentación anaerobia, solo para el crecimiento, para la reproducción, requiero el 10%. En cambio, en una fermentación aerobia, un 60% para la formación de biomasa, ¿no? Y un 40% para la producción de metabolitos y mantenimiento celular, ¿no? Entonces, si queremos hacer un diseño del medio, además de saber la composición del microorganismo, el que requiere el microorganismo, tengo que saber si voy a hacer una fermentación aerobia o anaerobia, ¿no? Bueno, a ver, en resumen, para la formulación de medios de cultivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que conocer? La composición del microorganismo. Tengo que conocer la composición del microorganismo. Además, tengo que definir las fuentes de nutrientes a utilizar. A ver, diré, bueno, voy a comprar carne, voy a comprar choclos, voy a comprar arroz, papas, lechugas u otros
tomate, cebolla, no sé, tengo que definir, ¿no? ¿Qué cosas voy a utilizar? En este caso, como fuente de carbono, voy a utilizar glucosa. Como fuente de fósforo, fosfato, ácido dipotásico, ¿no? En fuente de magnesio, cloruro de magnesio, ¿no? Y así sucesivamente tendré que definir qué fuentes voy a utilizar, ¿no? Aquí uno diría, ¿no? Fuente de carbono ya, celulosa. No, no. Será fuente de carbono, pero dependiendo, claro, hay hongos que pueden degradar la celulosa, ¿no? Pero es preferible darle al microorganismo en compuestos de peso molecular bajo, ¿no? ¿Para qué les vamos a complicar a los microorganismos? Y van a tardar más, además, en formar muchos metabolitos, ¿no? Entonces, aparte de decidir qué cosas voy a comprar, tengo que estimar las cantidades necesarias de cada fuente, ¿no? Y para estimar las cantidades necesarias de cada fuente, tendré que decir cuánta, por ejemplo, para la reproducción celular, ¿a cuántas personas voy a invitar? ¿Cuántas células queremos que crezcan? ¿Hasta cuánto queremos que reproduzcan? ¿No? Entonces, dependiendo de eso, de cuántas personas voy a invitar, tengo que ver cuánto de sustrato, cuánto de estas fuentes requiero, ¿no? Y para saber cuánto de estas fuentes requiero, tengo que saber el rendimiento, ¿no? Cuánto de carne por persona, cuánto de choclo por persona, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estimar el IEC XS, este rendimiento? Lo puedo hacer por una experimentación, o sea, experimentalmente, o también una estimación teórica, ¿no? Inicialmente podría ser una estimación teórica, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? Todavía no hemos visto, ¿no? A ver cómo podríamos hacer. Y además tenemos que tomar en cuenta que para, si es una fermentación aerobia, se necesita el 60% de la fuente de carbono para la reproducción celular. Si es anaerobio, solamente el 10%, ¿no? Y bueno, también tengo que determinar el nutriente limitante, ¿no? Generalmente, digamos, en las fermentaciones, el nutriente limitante es la fuente de carbono, porque requiere más, digamos, ¿no? En nuestro caso, de nuestra parrillada, diríamos, vale, la carne es más cara, entonces, bueno, voy a comprar lo exacto nomás, ¿no? El arroz, las verduras, eso puedo comprar en exceso, ¿no? No hay tanto. Y bueno, no solamente eso, sino también tendré que hacer el cálculo de tampones. O sea, generalmente en una fermentación, digamos, nosotros podríamos regular, digamos, inicialmente el pH, pero dependiendo de los productos, puede haber un cambio de pH, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una fermentación alcohólica, produzco alcohol, pero al producir el alcohol es ligeramente ácido, entonces va a bajar el pH. Inicialmente yo he puesto un pH de 4,7. Conforme pasa la fermentación, el pH puede disminuir a 3,5. Si disminuye a 3,5, ya también voy a inhibir, digamos, la reproducción. Entonces, tengo que mantener el pH constante, ¿no? Y para mantener el pH constante, trato, o sea, calculo los tampones. ¿Qué tampón voy a utilizar para evitar que haya una disminución del pH, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo. Estamos suponiendo que la cantidad de carbono que tiene, en este caso la levadura, es de 48%. La cantidad de nitrógeno, 8%. La cantidad de fósforo, 5%, y la cantidad de azufre, 3%. Esto lo puedo obtener de tablas, ¿no? Ya hemos visto las tablitas. ¿Dónde está esta tablita? Aquí, ¿no ven? Para las levaduras, ¿cuánto? 48% de carbono, nitrógeno 7,5, pero en realidad está en un rango, ¿no? Está en un rango de 6 a 8,5, va a depender del tipo de levadura, ¿no? Las proteínas de 35 a 45 va a depender del tipo de microorganismo, ¿no?
Entonces yo tengo estas tablitas y con estas tablitas puedo decir, digamos, qué fuentes o qué porcentaje de carbono, o puedo indicar la composición celular, ¿no? El carbono 48%, nitrógeno 8%, y bueno, y así sucesivamente, calcio, magnesio, molibdeno, etcétera. ¿Qué porcentaje requiere, bueno, de qué porcentaje de ese elemento está compuesto el microorganismo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy queriendo ahora es calcular el rendimiento, ¿no? Entonces, voy a suponer que la fuente de carbono es glucosa, ¿no? Glucosa. Y el microorganismo es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que bueno, que tiene 48% de carbono, ¿no? Entonces, quiero calcular cuánto de glucosa requiero para la reproducción de la Saccharomyces cerevisiae. En este caso, quiero la reproducción. Entonces, para la reproducción, la fermentación es aerobia, ¿no? Si yo quiero producción de alcohol, la fermentación es anaerobia, ¿no? Entonces, en este caso, la fermentación es aerobia, ¿no? Y bueno, ya había indicado que el YXS, por ejemplo, en fuente de carbono es porcentaje de carbono en sustrato sobre porcentaje de carbono en microorganismo. Eso había ya obtenido, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero es calcular el IXS. Entonces, para determinar el rendimiento teórico, voy a utilizar la glucosa. La glucosa tiene 6 carbones, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Es el peso de cada uno de los componentes. 6 por 12, 72, 12 por 1, 12, 6 por 16, 6 por 6, 36, 6 por 1, 6, más 3, 96. El peso sería 4 más 6, 10, 8, 9, 9, 18, 180 gramos por mol, ¿no? Entonces me dicen, calcule el rendimiento si es que yo voy a utilizar glucosa, ¿no? Glucosa como fuente de carbono. Entonces me dicen porcentaje de carbono en sustrato. Porcentaje de carbono tiene 72 en 180, que es el peso molecular de la glucosa, y lo multiplico por 100 porque estoy diciendo porcentaje, ¿no? Y además sé que el porcentaje de carbono en microorganismos de tablas es 48%. Entonces, listo, hago esto y me sale que es 0,83. Las unidades serían gramos de microorganismo formado por gramo de glucosa. 0,83 gramos de microorganismos formados por gramos de glucosa. Este es el rendimiento ideal, ¿no? El ideal. Pero en realidad no es así, ¿no? Habíamos dicho que solo el 60% utiliza el microorganismo para la reproducción. Entonces, el YX real es la fracción, serían 0,6 por 0,83, ¿no? Y esto resulta que es 0,5 gramos de levadura por gramo de glucosa. Entonces, por 1 gramo de glucosa se van a producir 0,5 gramos de levadura, ¿no? Entonces, ya estoy calculando el rendimiento real. Eso es lo que inicialmente requiero para hacer el diseño del medio de cultivo, ¿no? ¿Cuánto de carne requiero por persona, ¿no? En este caso sería 0,5 gramos de levadura, o sea, la reproducción, por 1 gramo de glucosa que yo le doy al microorganismo, ¿no? A ver, podríamos hacer un ejercicio. Dice, diseñar un medio de cultivo para la producción de levadura Saccharomyces cerevisiae, una fermentación aerobia, o sea que estoy haciendo la reproducción de la levadura. Tomando como fuente de carbono la glucosa, fuente de nitrógeno, sulfato de amonio, fuente de azufre, sulfato de magnesio, fuente de fósforo, fosfato ácido de potasio, ¿no? Fuente de fósforo. Bueno, aquí me dicen como dato y que ya puedo encontrar en tablas,
La célula bacteriana tiene 48% de carbono, 7.5% de nitrógeno, 5% de fósforo, 3% de azufre. Y ahora me pregunto, ¿qué cantidad de cada uno de los compuestos se tiene que añadir a 1 litro de agua para producir 10 gramos de levadura por litro de biomasa? O sea, aquí me están diciendo cuántos invitados van a venir. En este caso, hasta cuánto quiero que se reproduzca la levadura. Me dicen 10 gramos de levadura seca por litro de biomasa, ¿no? Entonces, quiero preparar 1 litro de medio de cultivo, ¿no? Me dicen cuánto de glucosa, cuánto de sulfato, cuánto de fuente de magnesio, de fósforo requiero. Me dan los datos. Entonces, lo primero que tengo que ver, ya sé la composición del microorganismo, definir las fuentes de nutrientes, ya sé que voy a usar glucosa, me están dando algunas sales, y ahora lo que tengo que ver es el rendimiento, ¿no? Y además, ¿cuántas células vamos a hacer? Dice, ¿no? ¿Hasta qué crecimiento quiero llegar? Entonces, ahí habíamos dicho 10 gramos de levadura seca por litro. A ese rendimiento, no a ese rendimiento, a esa concentración quiero llegar, ¿no? Entonces, tengo que tener el rendimiento. Y ya habíamos calculado el rendimiento, ¿no? Entonces, este es el rendimiento real. Ya tengo el rendimiento. Y bueno, entonces, ahora determino la cantidad. Entonces, voy a preparar 1 litro de medio. La concentración final a la que quiero llegar es 10 gramos de levadura por litro de medio. Litro de medio con litro de medio se tachan, que me queda 10 gramos de levadura. Y aquí tengo el rendimiento, ¿no? Que hay una formación de 0,5 gramos de levadura por gramo de glucosa, ¿no? Entonces, este es el rendimiento, el inverso del rendimiento, ¿no? Entonces, gramos de levadura con gramos de levadura y me queda la cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, en este caso, serían 20 gramos de glucosa. Entonces, por litro de medio, requiero 20 gramos de glucosa. Entonces, aquí ya estoy calculando la cantidad de glucosa que requiero para que haya un crecimiento final de 10 gramos por litro, ¿no? Y estoy calculando por litro de medio. Bueno, ahora ya he calculado para la glucosa. Ahora voy a calcular para el sulfato de amonio, ¿no? Para el sulfato de amonio. Lo que me pregunto aquí, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cuánto de microorganismos van a crecer por gramo de sulfato de amonio, ¿no? Entonces, lo mismo, calculo esto, habíamos dicho que es porcentaje de nitrógeno en sustrato sobre el porcentaje de nitrógeno en microorganismo. Bueno, en este caso estoy utilizando para la fuente de nitrógeno. Entonces, porcentaje de nitrógeno en sustrato sobre el porcentaje de nitrógeno en microorganismo, ¿no? Entonces, sulfato de amonio, ¿cuánto tiene? Nitrógeno, 2 nitrógenos a 14 serían 28. Y el peso molecular del sulfato de amonio es 132.14. Quisiera que por favor verifiquen esto. Aquí estoy viendo el porcentaje de nitrógeno en el sulfato de amonio y por 100, porque es porcentaje, ¿no? Y veo que el porcentaje de nitrógeno en la levadura, y me dan como dato, es 7.5, ¿no? 7.5. Entonces, al final tengo que el rendimiento es, aquí está mal. Esto está mal, no es glucosa, es gramos de sulfato de amonio, ¿no? Aquí hay un error. En realidad es esto, gramos de microorganismo por gramo de sulfato de amonio. Entonces, por 1 gramo de sulfato de amonio que yo le pongo al medio de cultivo,
se van a formar 2.82 gramos de levaduras, ¿no? Aquí hay un error, esto está mal. Entonces ya he calculado el rendimiento ideal. Pero aquí estoy viendo que el rendimiento ideal es igual al rendimiento real, ¿no? Este 0,6 que yo, este 0,6, siempre, o sea, solo utilizo para la fuente de carbón, solo para la fuente de carbón, ¿no? Para la fuente de nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera, ese factor es 1, ¿ya? Es 1. Entonces, por eso es que el IX ideal es igual al IX real. El IX real es igual al IX ideal, ¿no? No lo multiplico por 0,6, como había dicho. No solo ese 0,6 me va a servir para la fuente de carbón, ¿ya? Eso, por favor, hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí estoy indicando que por cada gramo de sulfato de amonio va a haber una producción de 2.82 gramos de células, ¿no? De levaduras. Entonces, igual aquí calculo, para 1 litro de medio, voy a hacer la reproducción de la X final de 10 gramos de levadura por litro de medio, multiplico por la inversa de este factor y me sale la cantidad de sulfato de amonio que requiero, ¿no? 3.54 gramos de sulfato de amonio, ¿no? Entonces aquí requiero poco. Y bueno, digamos esto es en mi parrillada son papas, eso es carne. Entonces, requiero pocas papas, ¿no? Aquí. Entonces, como además es barato esto, le puedo adicionar más papas, ¿no? Si quieren más papas, coman más papas, ¿no? Entonces, puedo adicionar un 10% para que no sea sustrato limitante, ¿no? Entonces, de las otras fuentes, para que no sea sustrato limitante, puedo adicionar un 10%, ¿no? Entonces, a esta cantidad multiplico por 1.10, 10%. Entonces, voy a comprar más papas, ¿no? Más sulfato de amonio, y mi sustrato limitante va a ser esta glucosa, ¿no? La fuente de carbón. Esto voy a poner en exceso, ¿no? Y así hago el seguimiento de la fermentación con esta fuente de carbón, ¿no? O también, si yo quiero, puedo poner este como sustrato limitante y a esta le puedo poner un exceso del 10%, ¿no? Ya, no sé si han entendido esta partecita. Vean ustedes que aquí ya estoy calculando, digamos, cuánto de sulfato de amonio. Además, me falta calcular cuánto de sulfato de magnesio, cuánto de fosfato diácido de potasio, ¿no? Que con este ejemplo ya sería fácil de calcular, ¿no? Fácil de calcular. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Has entendido? A ver, ¿quién? Joaquín, Oscar, Joaquín. ¿Estás, Oscar? Buen día, Oscar. Creo que abandonó la materia. Ah, qué pena. Con razón, yo no he venido el anterior, el 5 de abril, ni el 12. Ya, qué pena. Ya, entonces, a ver, Diego Mauricio. Hice una pregunta. Dime. Aquí cuando dice que no queremos que sea el sustrato limitante, ¿eso por qué, Inge? ¿O cuándo debemos decidir que sea o no sea? Ya, en este caso, bueno, en nuestro laboratorio queremos hacer un seguimiento a la reacción, ¿no ve? Queremos hacer un seguimiento para ver cómo, digamos, cuánto de biomasa se produce en función del tiempo, ¿no? Eso es lo que queremos, estamos haciendo una investigación. Entonces, yo, para hacer esa investigación, voy a hacer el seguimiento al sustrato limitante, ¿no? En nuestro caso, digamos, habíamos dicho que la glucosa va a ser el sustrato limitante. Y bueno,
¿Por qué yo estoy haciendo que la glucosa sea el sustrato limitante? Porque yo tengo, digamos, métodos para cuantificar glucosa. No tengo métodos para cuantificar glucosa. Entonces, yo voy a hacer seguimiento a glucosa. ¿Cuánto de glucosa inicialmente? ¿Cuánto de glucosa después de 2 horas, de 3 horas, de 4? ¿No? Entonces, tengo los métodos. Si yo tuviera, digamos, algún método para sulfato de amonio, bueno, tengo, ¿no? El sulfato de amonio, que puede ser, el método de Kendall, ¿no? Para cuantificar sulfato de amonio, nitrógeno. Es bien engorroso, ¿no? Entonces, me facilitó porque ya tengo métodos para glucosa. Pero eso, digamos, a nivel de investigación. Pero a nivel, digamos, ya de producción, yo, ¿para qué le voy a poner gran cantidad de glucosa, no? Porque esto puede ser caro, ¿no? Depende también del costo, ¿no? Entonces, un sustrato limitante puede ser aquel sustrato que sea el más caro, ¿no? O sea, ahí he calculado 20 gramos de glucosa en este caso y los voy a poner 20. Aquí he calculado 3.54 gramos de sulfato de amonio, ya. Puedo ponerle un poquito de exceso, ¿no? Entonces, 3.89. Si yo pusiera aquí como fuente de nitrógeno, a ver qué, un péptido o un aminoácido, el aminoácido tal vez es caro, ¿no? Entonces digo, no, aquí, ¿para qué le voy a poner más si solamente van a consumir esto? Esto, lo remanente, tal vez se me salgan efluentes, ¿no? Entonces, ¿para qué le voy a poner si lo voy a desechar, ¿no? Entonces va a depender, digamos, del costo. En nuestro caso está dependiendo, digamos, de si tengo métodos de análisis, ¿no? Principalmente a nivel industrial, depende del costo. Ya, no sé si tienen alguna palabra. Estoy leyendo de Reina sea palabra. No sé si tienen alguna pregunta. Reina sea palabra. ¿Tienes preguntas? ¿Estás ahí, Reina? Sí, Ger. Sí, estoy entendiendo. Ya, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, hija. Diego, Mauricio, Quispe. No, ninguna pregunta. Diego, ¿estás por ahí, Dieguito? Sí, Inge, estoy acá. No te escucho. Estoy aquí, Inge. No tengo ninguna pregunta, ingeniero. Ya, Mauricio, Miguel, Mauricio, ¿tienes preguntas? Tatiana, Michelle. Ay. Ya, entonces vean ustedes que aquí estoy calculando realmente cuánto de las diferentes fuentes requiere el microorganismo, ¿no? Por eso se llama el diseño de medios de cultivo. Quisiera que por favor ustedes completen este ejercicio. Y bueno, también hay otros ejercicios que podrían ver para estar más familiarizados con esto, ¿no? Ya hemos hecho el diseño del medio de cultivo, ¿no? Ya hemos hecho el diseño del medio, pero nuestra práctica es de cinética y solamente estamos en la primera parte. ¿Cómo es posible? Entonces, estamos en esto de la cinética y bueno, hemos dicho que, ay no es esto. Es esto, ¿no? Entonces estábamos viendo, ya habíamos preparado
medio de cultivo sólido en otras prácticas, ya habíamos sembrado, ya teníamos el microorganismo en los tubitos de ensayo, y ahora estamos en esta parte, ¿no? Realizar el diseño del medio de cultivo. Nos hemos quedado en eso, ¿no? Ahora, bueno, para continuar con la práctica, tendríamos que preparar 2.000 mililitros de medio de cultivo, ¿no? Todavía nos falta todo esto. Pero bueno, creo que ya es un poco tarde. ¿Qué tal si completamos, que se llama la siguiente clase? Pero por favor, ustedes llenan esta tabla, ¿ya? ¿Cuánto de glucosa? Nos dicen preparar 2.000 mililitros de medio de cultivo. Entonces, para 2 litros, ¿cuánto de glucosa? ¿Cuánto de sulfato de amonio? ¿Cuánto de sulfato de magnesio? ¿Cuánto de fosfato? ¿Cuánto de cloruro de calcio? ¿Ya? Y completan esta tabla y nosotros ya a partir de esta tabla, si es que tienen alguna duda también me avisan, continuamos. ¿Ya? Continuamos para ver la cinética de producción de biomasa. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Ingeniero, buenos días, Inge, una consultita. Dime. Inge, cuando has sacado el porcentaje de la cantidad de 3,54 gramos de sulfato de amonio, ¿se podría tener un valor con respecto a la valor mayor o menor? Y podría ocurrir alguna interferencia en el diseño. Claro, yo, o sea, teóricamente he diseñado y he obtenido 3.54, ¿no? Pero he dicho, bueno, para que no sea sustrato limitante, le voy a dar un 10%, ¿no? Por eso es que he multiplicado por 1.10. Pero, bueno, ¿qué tal si, qué se llama? Hago mi fermentación, todo eso. ¿Y qué tal si por curiosidad analizo los efluentes? Analizo los efluentes, ¿ya? Voy a analizar los efluentes. Ya, voy a analizar los efluentes. Estoy, digamos, con el sulfato de amonio, ¿no? Entonces, aquí tengo una concentración inicial que le he puesto. En función del tiempo, el microorganismo tiene que aprovechar ese nitrógeno y tendría que haber consumido todo. ¿No? Pero ¿qué tal si yo analizo y veo que aquí la concentración del sulfato de amonio todavía es alta, ¿no? Aquí, digamos, estoy aquí y y la concentración, ¿qué tal si llego a esta concentración, ¿no? ¿Cuánto sería aquí? Una concentración todavía alta en el efluente, ¿no? ¿Y ahora qué ha pasado? O sea, se supone que la concentración tendría que tender a 0. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la concentración de sulfato de amonio todavía es alta? Entonces, los microorganismos no han aprovechado todo el nitrógeno. O tal vez hay otro sustrato limitante, o tal vez no he puesto alguna fuente que el microorganismo requiera. Entonces, por eso también me conviene hacer un seguimiento, digamos, porque si yo, por ejemplo, en la fuente de carbono, veo que la concentración es alta, aquí todavía es alta, entonces digo, no, algo ha pasado, tal vez hay otro sustrato limitante, ¿no? Entonces, tendría que hacer este seguimiento a la fermentación para ver si todavía en efluentes no tengo concentraciones altas, porque mi efluente tiene que ser más o menos agua, o sea, agua gastada, o sea, agua, no como agua gastada, sino que no tiene que haber
fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, o sea, tendría que ser medio agua, ¿no? O sea, todo en concentraciones mínimas. Si es que mi efluente tiene todavía nitrógeno, quiere decir o le he puesto mucho o hay algún sustrato limitante, ¿no? Porque no nos podemos dar el lujo si estábamos, digamos, con fermentaciones de 1000 litros, de 5000 litros, no podemos darnos el lujo de que en los efluentes haya concentraciones altas de algún nutriente. Vitaminas, a ver qué tal si en vitaminas hay gran cantidad, ¿no? Entonces las vitaminas son caras, o sea, no puedo desechar eso, ¿no? Ya, entonces tendré que ver esa parte, ¿no? Por eso es que hago, ¿qué se llama? Hago en el laboratorio, porque inclusive yo puedo hacer en el laboratorio a ver qué tal. He dicho inicialmente que voy a utilizar melaza, pero bueno, ¿qué tal si hago con glucosa nomás? Hago con glucosa y veo cómo es la cinética de fermentación, solo con glucosa, o sea, con glucosa y otros azúcares, otros nutrientes, ¿no? Encuentro la cinética. Veo cuánto de biomasa produzco, digamos, en 6 horas. Y después hago lo mismo utilizando melaza. Entonces tendría que comparar. Y si con melaza la verdad no se produce esa concentración de biomasa, yo digo, algo está pasando. O tal vez hay una sustancia tóxica en la melaza que está evitando, digamos, la reproducción celular. Entonces, por eso es que hago en el laboratorio, ¿no? Porque eso yo lo puedo escalar, digamos, a niveles grandes, ¿no? Entonces, trato de encontrar las mejores condiciones en el laboratorio con un litro de medio de cultivo. Y después yo hago el escalamiento, si he encontrado las mejores condiciones, hago el escalamiento para producir 10 litros, 100 litros, 1000 litros, ¿no? Por eso es que hago en el laboratorio, porque así no puedo probar, digamos, a ver, ¿qué tal si le pongo tal cosa con 1000 litros? No, eso resulta re caro, ¿no? Por eso es que se hace a nivel laboratorio, ¿no? Sí, ingeniera, le decía eso porque a mí no me sabe salir el resultado escrito, entonces sé volver a hacer hasta que me salga, ¿no? Pero no me sabe salir así los resultados así exactos, entonces el tiempo también pasa, pues, ingeniero en laboratorio, ya el tiempo sigue y tienes que estás volviendo a repetir hasta sacar el mismo resultado, entonces sabría que sé promediar nomás y también tiene, como dice, dije, se gastan los reactivos, el precio, los equipos, pero es mucho tiempo y es mucho gasto económico y a la vez la empresa cuando he hecho mis prácticas igual. Rápido, apúrate, resultados quiero. El tiempo pasa, si no, te vas. Es terrible. es un problema, digamos, cuando se hace, digamos, con microorganismos. A pesar de darle las mejores condiciones, se tarda, pues es una fermentación, es una reproducción celular en este caso, ¿no? O sea, los microorganismos tampoco son tan acelerados como para formar alcohol, para formar bioetanol o combustibles, no sé, pues algún otro producto. No es tan simple, o sea, mira, Misael, le he dado todas las mejores condiciones de temperatura, de nutrientes. Nutrientes está súper visto que es lo mejor. Pero ¿qué tal si el pH va disminuyendo en función del tiempo? Disminuye el pH y ahí ya también hay una inhibición.
Y yo he dicho, pero ¿qué ha pasado? Si yo le he dado todo lo mejor, o sea, le he dado nutrientes, vitaminas, todo, pero y no he controlado el pH. Por eso es que en las fermentaciones, o sea, cuando se hace estas fermentaciones, aquí no está, hay controles, pues, en los fermentadores hay controles de pH, controles de oxígeno, controles de temperatura. No, estoy haciendo investigación, o sea, en investigación le estoy tratando de dar, digamos, de mejorar todo, ¿no? ¿Cuánto de oxígeno? Tal vez le estoy dando poco oxígeno. Tal vez hay un compuesto tóxico, ¿no? Entonces, en esto de las fermentaciones, no es tan simple, digamos, ¿no? O sea, se tarda. A veces, por ejemplo, en estos han organizado los chicos del, ¿qué se llama? La Sociedad Científica de Estudiantes, ¿no? Un seminario de biotecnología. Y bueno, muchos investigadores han presentado, ¿no? Han presentado sus resultados, pero bien fácil, pues lo presentan, ¿no? Y uno parece, qué bien fácil, pero hacer Sí, ahí sí. Hacer no es tan simple, no es tan simple. Si son proyectos de grado, o sea, que demoras. Para hacer una corrida nomás, digamos, yo he hecho mi proyecto de grado con producción de biomasa. Para hacer una corrida, 2 días. ¿Por qué? Porque tenía que preparar el medio, tenía que esterilizar un día, tenía que diseñar, bueno, esterilizar. Al día siguiente tenía que ir, bueno, ese día tenía que inocular. Al día siguiente tenía que hacer la fermentación, tenía que sacar muestras. O sea, no es pues 2 horas, son 8 horas para obtener un resultado. Sí, más. Y a veces, bueno, tú dices, ay, no. Yo, por ejemplo, estaba haciendo mi proyecto variando fuente de nitrógeno, ¿no? Fuente de nitrógeno. Para decir, bueno, ay, no, que falta nitrógeno, que no le he puesto en exceso o poca cantidad, era 2 días y para obtener un resultado, ¿no? Entonces a veces, digamos, tú ves un punto, un resultado, dices, pero no sabes lo que está por detrás de eso. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer eso? ¿No? Sí, no es tan simple. Estamos viendo, por ejemplo, que algunos investigadores en ese seminario estaban obteniendo bioplásticos, ¿no? Bioplásticos o precursores de los bioplásticos. Se presenta así, ¿no? O sea, ya hay precursores de estos bioplásticos. ¿Qué concentración tiene? ¿Cuánto tendría que hacer para realmente utilizar eso, para que me formen los plásticos? ¿No? Entonces, bueno, es que se hacen las investigaciones, pero una investigación no queda ahí. Si yo digo, ya, bueno, hecho esta mi investigación, ahora pondré, digamos, haré mi planta, ¿no? Para hacer mi planta, lo primero que tendría que hacer es costos. Costos, ¿cuánto de bioplásticos cuánto de etanol he obtenido? ¿Cuánto de, no sé, será conveniente? ¿No? Entonces también, y no es solamente, digamos, esa investigación, ya, qué bien, encontrar las mejores condiciones, qué bien, ahora, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y como tú dices, no es, pues, no es, digamos, en 3 horas hacer, ¿no? Es harto tiempo, ¿no? Es harto tiempo. Sí, genial, está bien. Gracias, Inge, gracias. Listo. No sé si tienen más preguntas. Inge, una consulta. Dime, Michelle. ¿Y cómo determinaríamos la composición celular de una bacteria? ¿O directamente podemos utilizar el promedio para cualquier caso? Podemos utilizar el promedio, pero también se puede obtener en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, de una levadura, Candida utilis, ¿cuánto de nitrógeno tiene, digamos, ¿no?
cuánto de nitrógeno tiene. Entonces, ¿qué hago para calcular cantidad de nitrógeno? Utilizo el método Kjeldahl, por ejemplo. El Kjeldahl lo que me da es la cantidad de nitrógeno en realidad. Y yo lo multiplico por un factor para encontrar proteína, porque el Kjeldahl se utiliza para cuantificar proteína, pero en realidad lo que me da es la cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces yo puedo obtener, digamos, la cantidad de nitrógeno. Y bueno, hay métodos también para determinar cuánto de carbono, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, ¿no? Ya son métodos analíticos que yo puedo, si yo quiero, digamos, podría cuantificar, ¿no? Pero bueno, también hay tablas, ¿no? Y claro, la cantidad de nitrógeno, por ejemplo, si tú determinas, tiene que estar en ese rango, ¿no? Hay un rango que las tablas están, y también hay tablas para algunos microorganismos, ¿no? La Saccharomyces cerevisiae, la Escherichia coli, cuánto de nitrógeno realmente tiene. Ay, pero si tú quieres hacer en el laboratorio también se puede, ¿no? Ya con métodos analíticos, cuánto de fósforo tiene, digamos, la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, cuánto de fósforo, cuánto de nitrógeno, cuánto de carbono, etcétera, ¿no? Ya tendrías que encontrar esos métodos, ¿no? Analíticos. De que se puede, se puede. Y Inge, ¿y ese factor 0,6 es válido también para microorganismos autótrofos y heterótrofos? Para los heterótrofos, no. Para los que requieren fuentes ¿qué se llama? Minerales, no. Más he estudiado en realidad para estos que requieren, digamos, fuentes orgánicas, ¿no? Sí. Entonces, el factor directamente sería 1, ¿no, Inge? En ese caso. Sí, sí. Ah, Inge, ¿y para qué métodos podría usar para determinar las composiciones, la composición celular, aparte del Kjeldahl, para el carbono, fósforo? El Kjeldahl, digamos, para el nitrógeno, ¿no? Bueno, hay también otros métodos para el fósforo. Hay métodos espectrofotométricos para el fósforo, ¿no? Para el fósforo, para las, qué sé yo, calcio, ya se tendría que hacer inicialmente haciendo una, ¿qué se llama? Obteniendo cenizas, y de las cenizas ya tener algunos métodos para obtener, digamos, molibdeno, zinc, por ejemplo, ¿no? Ya son métodos más analíticos, ¿no? Habría que ver esos métodos, no los tengo en la memoria, digamos. Ya. Más desde analítica ya, ¿no? Gracias, Inge. Listo. Miguel, ¿has asistido? ¿Ustedes han asistido en general, digamos, a esos seminarios de biotecnología? Ah, ya. Han estado interesantes, ¿no? Han estado bien interesantes. Bueno, no todos, ¿no? Bueno, otros eran más para la parte genética, que ya no es nuestra área. La parte también de biotecnología ambiental, también había, ¿no? Biotecnología ambiental, después para los, ¿qué se llama? Agricultores, biotecnología agrícola, ¿no? Interesante, cosas interesantes que, bueno, nosotros realmente recién estamos empezando con esto de la biotecnología. En muchos países ya están muy adelantados, ¿no? Muy adelantados. Y recién nos estamos dando cuenta la ventaja que tiene trabajar con microorganismos, con enzimas, ¿no? Sobre todo las enzimas para obtener muchos, bueno, alimentos, muchos solventes, ¿no? Ha sido muy interesante, pero a veces, yo les digo, se presenta bien fácil, ¿no? He hecho esta investigación, pero les digo, lo que conlleva hacer esas investigaciones es un trabajo bien grande,
trabajo bien grande, ¿no? ¿Tienes preguntas, Reina? No, Inge. Ya, listo, chicos. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con esto de la cinética. Ya nos falta poco y terminamos esto de la cinética. Y por favor, quisiera que estén elaborando sus perfiles de proyecto. Perfil de proyecto. Y ya les he dado la primera clase qué puntos tienen que tener el perfil de proyecto y qué tal si ya podríamos poner fechas para la entrega del perfil. A ver, vean sus calendarios, a ver qué fechas. Inge, disculpe, ¿de cuántos tiene que ser el grupo? ¿O puede ser personal? Sí, como son poquitos, sería mejor individual, ¿no? Porque son 10 personas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si lo hacen en forma personal? Y habíamos dicho que sería mejor si es que ustedes pueden elaborar, digamos, prácticamente, sería lo mejor, ¿no? Hay estudiantes de ambiental, bueno, veo que también hay de alimentos, y si hacen eso en sus casas, aunque sea en forma casera, ¿no? Sería bien, uno aprende más haciendo, porque uno puede presentar maravillas así, que se llama teóricamente, pero prácticamente a veces uno aprende más, ¿no? Entonces sería bien, digamos, que ustedes puedan hacer, digamos, en sus casas. ¿Qué opinan? Inge, respecto a hacerlo individual, al principio de clases estaba diciendo que podía hacer grupos de 2 y yo ya estaba trabajando con una compañera para hacer el perfil de 2. ¿Ya? ¿Será que todavía podemos continuar, Inge? Sí, han empezado, continúen nomás, ¿no? Está bien, Inge. Gracias. Entonces, lo que podríamos hacer es grupos de 2 y si hacen individual, también, ¿no? ¿Ya? Ya. A ver, entonces, ¿para qué día, para qué fecha presenta? Hoy día es 19, ¿no? 19 de abril. 19 de abril sería la próxima semana, 26, o de aquí a 2 semanas. A 2 semanas, sí. Ya, entonces, ¿qué fecha es? 2 semanas. ¿Hoy qué fecha es, Inge? Hoy 19. 3 sería. 3 de mayo. 3 Sí. de mayo. ¿Ya? Entonces, el 3 de mayo entregan el perfil de proyecto. ¿Ya? Los de ambiental, ¿quién es de ambiental? Yo, Inge, Cortés. Ah, Michelle. ¿Qué proyecto están haciendo, Michelle? Biolixiviación. Ah, biolixiviación. Ya. ¿Quién más es de ambiental? Jocelyn. Jocelyn, Inge. Sí, también. Yo estoy haciendo grupo con Michelle. Ah, Lo ya. de biolixiviación. Ya. Bueno, los otros muchachos, visto que son de alimentos, también de química, ¿no? ¿Quién es de química? Yo, ingeniera Misael Jonás, Misael, Jonás, ¿tú ya tienes algún proyecto? ¿Algún perfil? ¿Estabas pensando en alguna idea? todavía, pero podía hacer una maceración, podría ser del arroz, o si no, es una fermentación
o si no, puede ser de la quinoa. Sí, ¿no? Podrían hacer cervezas, podrían hacer chichas, algo fermentado, Ya, Inge. ¿no? Ya, listo, muchachos, entonces creo que ya mucho hablo. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Chao. Inge. Chao, chao. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, chao, chicos. Chao, chao.